En la historia, hay personajes que con una sola acción pueden encender la chispa de un conflicto mundial. Francisco Fernando, el archiduque de Austria, fue uno de ellos. Su vida estuvo marcada por el deber, la ambición y una muerte que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Pero su historia va más allá de un simple asesinato en Sarajevo. Esta es la historia de un hombre que pudo cambiar el destino de Europa, pero terminó siendo el detonante de su peor pesadilla. En un frío 18 de diciembre de 1863, nació Francisco Fernando de Austria en el seno de la familia imperial. No era el favorito de la corte ni el centro de atención, porque nadie pensaba que algún día se convertiría en heredero al trono. Su tío, el emperador Francisco José, tenía un hijo, el príncipe Rodolfo, quien estaba destinado a gobernar, pero la historia tenía otros planes. La tragedia golpeó a la familia cuando el príncipe Rodolfo se suicidó en Meyerling en 1889. De repente, Francisco Fernando pasó de ser un noble sin muchas preocupaciones a convertirse en el heredero del imperio austrohúngaro. A partir de ese momento, su vida dejó de ser suya. Su destino ahora estaba atado al futuro de toda Europa. Pero si algo generó aún más tensión en la familia imperial, fue su matrimonio. En 1900, Francisco Fernando se enamoró de Sofía Chotek, una condesa de bajo rango para los estándares de la realeza. Su amor era genuino, pero el emperador y la corte lo consideraban una ofensa. Después de muchas negociaciones, se le permitió casarse con Sofía, pero con una condición: sus hijos nunca podrían heredar el trono. Francisco Fernando aceptó, pero el resentimiento entre él y la familia imperial solo creció. Para 1914, el imperio austrohúngaro era una bomba de tiempo. Las tensiones con Serbia estaban en su punto máximo, y Francisco Fernando, como jefe del ejército, decidió visitar Bosnia, una región bajo dominio austrohúngaro, pero con una fuerte presencia serbia. El 28 de junio, junto con Sofía, llegó a Sarajevo en una visita oficial. No era cualquier día. Era el aniversario de la histórica Batalla de Kosovo, una fecha sagrada para los nacionalistas serbios. Era el peor día para un representante del imperio en suelo bosnio. Y ahí, en las sombras, un grupo radical llamado La Mano Negra planeaba algo que cambiaría el mundo para siempre. Apenas el archiduque y su esposa iniciaron su recorrido en un coche descubierto, un primer intento de asesinato ocurrió. Un joven serbio lanzó una bomba, pero falló. La bomba rebotó en el auto y explotó detrás de ellos, hiriendo a varios miembros de su séquito. Francisco Fernando siguió su ruta aparentemente ileso, y hasta bromeó diciendo: así es como uno viene a Bosnia a recibir una bienvenida. Sin embargo, el peligro aún no había pasado. Horas después, el coche del archiduque tomó un giro equivocado, y en ese preciso instante, un joven de 19 años, Gavrilo Princip, un nacionalista serbio, estaba en la esquina exacta donde pasaba el auto. Sacó su pistola. Disparó 2 veces. Una bala impactó a Sofía en el estómago. La otra alcanzó a Francisco Fernando en el cuello. La historia cuenta que sus últimas palabras fueron: Sofía, no mueras. Vive por nuestros hijos. Pero ella murió en el acto. Minutos después, el heredero del imperio también dejó de respirar. El destino de Europa acababa de cambiar en una fracción de segundo. El atentado de Sarajevo fue la chispa que encendió la pólvora. Austria-Hungría culpó a Serbia del asesinato y, con el apoyo de Alemania, le declaró la guerra. Rusia, aliada de Serbia, movilizó su ejército. Alemania respondió declarando la guerra a Rusia. Francia y el Reino Unido entraron en el conflicto para defender a sus aliados.
En cuestión de semanas, lo que comenzó como un asesinato en Sarajevo se convirtió en la Primera Guerra Mundial. Una guerra que acabaría con millones de vidas y cambiaría el mapa de Europa para siempre. Francisco Fernando nunca llegó a gobernar, pero su muerte tuvo un impacto más grande del que cualquier emperador pudo haber imaginado. Su visión de un imperio reformado nunca se materializó. En su lugar, Austria-Hungría se desmoronó al final de la guerra, y de sus cenizas nacieron nuevos países como Checoslovaquia y Yugoslavia. El hombre que quiso salvar el imperio terminó siendo la razón de su destrucción. No por su propia voluntad, sino porque su muerte fue usada como excusa para iniciar una guerra que ya llevaba años gestándose. Si el coche no hubiera tomado el giro equivocado, Francisco Fernando habría sobrevivido. Si la bomba inicial hubiera funcionado, el asesinato habría sido más caótico y no habría desatado la guerra. La historia está llena de qué pasaría si, pero lo cierto es que el asesinato del archiduque fue el pretexto que los imperios necesitaban para lanzarse a una guerra que estaba destinada a suceder. Francisco Fernando fue un hombre con ideas, un líder que desafió tradiciones, un esposo que eligió el amor sobre el poder, pero en la historia será recordado como el hombre cuyo asesinato encendió la mecha de la guerra más devastadora de su tiempo. Y así, con 2 balas disparadas en una calle de Sarajevo, comenzó el siglo más sangriento de la humanidad.